Hola de nuevo. Hoy en esta lección vamos a cubrir el primer tema del, del módulo 1. Hablaremos del mundo de la programación. Comencemos el módulo 1 con el tema de el mundo de la programación. La programación de computadoras digitales comienza alrededor de la década de los 50 del siglo pasado. Y aquí vemos una gráfica de los distintos lenguajes de computación, por lo menos de los más importantes, y cómo han evolucionado y de dónde viene cada uno de ellos. Aquí en el centro de la gráfica, alrededor de los años 70, tenemos el C y el lenguaje C, y de él salieron varios lenguajes que actualmente están muy en boga, como el C++, y del C++ salió el Java y el JavaScript. Y por otro lado tenemos otra rama donde va el Perl, y aquí tenemos al Python, que es el lenguaje con el que vamos a trabajar en el curso. También tenemos lenguaje icónico como el Fortran, ¿okay? Y el Basic, que dio origen al Visual Basic. También está por acá el Pascal, que es otro lenguaje de programación muy usado. En este módulo vamos a trabajar los siguientes puntos. Por un lado, vamos a hacer una introducción a la resolución de problemas. Luego veremos los ambientes de desarrollo. Vamos a ver cómo se especifica un problema y cómo se llega a la solución de los problemas. Estudiaremos valores, expresiones, variables y funciones, y todo esto bajo la filosofía del diseño modular, donde uno un problema lo divide para poder abordarlo. Quiero dejar claro que nuestra meta en este curso es crear programas de computadoras que permitan resolver problemas complejos e interesantes. Comenzaremos con problemas más simples, pero poco a poco los problemas se van volviendo cada vez más complejos y también más interesantes. De ahora en adelante debemos tener claro que en este curso solucionar un problema equivale a decir cree un programa. ¿Cómo vamos a alcanzar la solución de ese problema? La vamos a alcanzar en 3 pasos. El primer paso es el análisis del problema. Al analizar el problema, tenemos que tener muy claro cuál es el problema, entenderlo perfectamente, antes de empezar a programar. Para el análisis del problema podemos diferenciar, por ejemplo, o aclarar cuáles son las entradas de nuestro problema o qué información tenemos para resolver el problema, y también debemos tener muy claro qué esperamos que nuestra solución entregue como resultado al ejecutarse. Una vez que tenemos muy claro el problema, pasamos a la fase de diseño, donde se desarrollan los algoritmos para solucionar el problema. El diseño, la estrategia de diseño que vamos a seguir en este curso es la de divide y vencerás. Por último, con el diseño ya bien establecido, procedemos a la escritura o a la programación de la solución. Para programar la solución, el programador cuenta con, por una parte, el lenguaje de programación, y por otra, una serie de herramientas de programación como las bibliotecas o librerías y los ambientes integrados de desarrollo. Para la escritura o programación de la solución, hay que tener presente 4 cosas. Por un lado, tenemos que implementar el o los algoritmos partiendo del diseño. Por otro lado, tenemos que codificar los algoritmos en el lenguaje de programación. Luego de codificar, tenemos que probar el correcto funcionamiento de cada uno de los programas o partes de los programas o módulos que hemos desarrollado, hemos escrito. Y por último,
viene la parte de resolver el problema corriendo o ejecutando el programa que hemos desarrollado. Con algoritmos nos referimos a una secuencia de pasos que se dan para resolver el problema. Esa secuencia debe ser finita y debe llevar a la solución. ¿Okay? Se puede expresar en lenguaje natural, generalmente se expresa en lenguaje natural y son independientes del lenguaje de programación. Es decir, pensar en forma algorítmica no implica conocer el lenguaje de programación en el que se van a desarrollar después los códigos. El algoritmo debe poderse seguir a mano, es decir, uno debe poder resolver el problema a mano. Y finalmente, los algoritmos que nos interesan a nosotros se deben poder implementar en el lenguaje de programación. Ejemplos de algoritmos son una receta para cocinar, los pasos que se dan para cambiar un caucho o los pasos que se dan para dividir un número entre otro. Piensen por favor por un momento cómo explicarle a un niño de segundo o tercer grado el algoritmo de división, cómo son los pasos exactamente. Ese es un buen ejercicio para comprender qué es un algoritmo. Ahora, antes de continuar, hagamos una pausa y contestemos la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la técnica de divide y vencerás? Para pasar del algoritmo al computador, pasamos por tres etapas. Por una primera etapa donde diseñamos, luego codificamos y finalmente ejecutamos el programa en el computador para obtener la solución. Cuando diseñamos, nosotros obtenemos algoritmos. Estos algoritmos los codificamos en algún lenguaje de programación. En particular, en este curso yo voy a utilizar Python como lenguaje de programación. Y al ejecutar los programas, estos códigos escritos en lenguaje de programación son traducidos al lenguaje de máquina. Esta traducción la hace ya sea un compilador o un intérprete. El computador solo entiende el lenguaje de máquina, que es un lenguaje escrito con ceros y unos nada más. Los algoritmos están escritos en un pseudocódigo. No es código fuente, no es compilable un algoritmo, pero es un lenguaje que permite después codificar con mayor facilidad. Este pseudocódigo lo traducimos, y esto es trabajo del programador, a código fuente, escrito en el lenguaje que hayamos escogido para resolver el problema. Y por último, este código fuente es compilado al lenguaje de máquina y obtenemos un código que se llama código objeto. El programador cuenta, por un lado, con el lenguaje de programación, que es el lenguaje con el que va a implementar sus soluciones, pero también puede contar con un ambiente de desarrollo. El ambiente de desarrollo, o IDE, ¿okay? Este es un ambiente integrado donde el programador cuenta con diferentes herramientas que le facilitan el desarrollo de su programa. El lenguaje de programación es un lenguaje de alto nivel, el que vamos a utilizar, y viene acompañado de un compilador o un intérprete que lo puedan traducir a un lenguaje de máquina. Además, estos lenguajes vienen acompañados de una serie de funcionalidades agrupadas en librerías o bibliotecas estándar, que facilitan la programación. Por otro lado, en el ambiente de desarrollo tenemos un editor de código fuente, que es donde vamos a escribir nuestro código. Cuenta con botones o conjuntos de teclas para llamar al compilador o al intérprete, y además cuentan con depuradores, que son herramientas que nos permiten detectar y corregir errores con mayor facilidad en nuestros códigos. El lenguaje de programación es indispensable
para desarrollar nuestra solución, pero el ambiente de desarrollo es opcional. Nosotros como lenguaje de programación utilizaremos el Python y como ambiente de desarrollo utilizaremos el PyCharm. Así se ve el ambiente de desarrollo con el que vamos a trabajar. Vamos a desplegarlo, aquí lo tenemos desplegado, y en este momento me interesa irme a la consola Python, que es una ventana o una parte del ambiente de desarrollo donde puedo escribir código Python y ejecutarlo inmediatamente. Por ejemplo, podría hacer la suma de dos números o la división de dos números y él me da el resultado inmediatamente. También puedo escribir expresiones un poquito más complejas, como la siguiente, y miren que él cuenta con una serie de facilidades. Cuando yo, por ejemplo, escribo un paréntesis, él inmediatamente pone el paréntesis al lado. Y aquí adentro yo puedo escribir expresiones. Cuando la expresión es incorrecta o incompleta, él subraya en rojo. También puedo escribir cadenas de caracteres. Ok, y escribir operaciones. Escribir operaciones entre cadenas de caracteres. Si no contamos con un ambiente de desarrollo, podemos trabajar directamente en línea de comando, ya sea en el CMD de Windows, en el terminal o la consola, en Linux o en Mac. Yo trabajo aquí en el terminal, y utilizo el programa IPython, Interactive Python, que me permite escribir código Python y ejecutarlo instantáneamente. Aquí le estoy mandando a hacer suma, puedo hacer divisiones o puedo escribir expresiones un poco más complejas y él ejecuta lo que uno le pide. También puedo escribir cadenas de caracteres y operaciones entre cadenas de caracteres, como la siguiente. Para salir de la consola utilizamos la función quit. Bueno, muchachos, espero que este material les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo tema. Chao.